Para ello, el modelo económico social, comunitario y productivo identifica dos sectores estratégicos. Por una parte, tenemos al sector estratégico, en todo caso, que son los hidrocarburos, la minería, la electricidad y los recursos naturales, y el sector generador, que en este caso sería la industria manufacturera, el turismo, la vivienda, desarrollo agropecuario y otros. En coherencia con el modelo económico, para desarrollar una Bolivia productiva y generar esa transformación productiva, hay que modificar la matriz productiva, por consiguiente, cambiar el modelo de desarrollo primario exportador. El Estado es el redistribuidor, en todo caso, debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. Dicho de otra manera, se busca liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas, abandonar el modelo de desarrollo primario exportador y construir una Bolivia industrializadora y productiva. El modelo económico, social, comunitario y productivo hace énfasis en resolver los problemas sociales. Además, incorpora valores fundamentales como la solidaridad al comprender las señales del modelo económico, social, comunitario y productivo. En la educación de personas jóvenes y adultas debemos diseñar ofertas educativas en función de las necesidades de los sectores públicos y privados, formar para el emprendimiento y el autoempleo. Las ofertas específicas de formación en el nivel técnico tienen que estar relacionadas a las cadenas productivas del contexto, que inician con actividades primarias hasta la comercialización y mercadeo de los productos acabados. Bien, dentro de esto también tenemos la economía plural y la educación productiva. ¿A qué se refiere esto? La estructura económica boliviana no es homogénea, sino conviven varios sectores económicos. Tradicionalmente, el Estado ha funcionado con un solo modelo económico, olvidando, ¿no?, que cohabitan varios sistemas económicos. Tenemos que conocernos como diversos y heterogéneos, también en economía. Según el artículo 306 de la nueva Constitución Política del Estado, el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. También nos indica que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, ¿sí? Y también estatal, privada, social y cooperativa. Por otra parte, también nos indica que la economía plural articulada, ¿no? Articula las diferentes formas, nos dice, las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará, nos dice, el interés individual con el vivir bien colectivo. También nos indica que la economía plural reconoce los diversos actores y formas económicas complementarias entre sí, como ser la estatal, la privada, la social cooperativa y la comunitaria. Esta diversidad, en todo caso, sienta las bases por primera vez de un reconocimiento por parte del Estado de lógicas económicas que existen, en todo caso, en la realidad nacional en el marco de su diversidad. En el Nacional de Desarrollo y en el paradigma del vivir bien, también se establece la articulación de economías plurales en una interrelación para convivir en armonía con la madre tierra. Seguidamente, vamos a tocar el punto de economía comunitaria. El modelo económico, social, comunitario y productivo es comunitario, no solo porque el objetivo fundamental es el bien común, sino también el bienestar de todos, sino también porque también recoge saberes, conocimientos y experiencias de los pueblos indígenas originarios campesinos que estaban excluidos en el modelo neoliberal. Según el artículo 307 de la
nueva Constitución Política del Estado, nos indica que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. La economía comunitaria y la economía estatal son formas de organización importantes de la economía plural, pero sin menospreciar las otras formas como el privado y el cooperativo. La economía privada forma parte de una realidad económica, promueve y gestiona una parte significativa de los espacios económicos, en todo caso, y la otra forma de organización como el cooperativo se manifiesta a través de las actividades mineras y financieras con presencia en los espacios económicos. Históricamente, la economía comunitaria fue relegada a pesar de este marginamiento. Estas formas de producción se han mantenido, han incorporado diversos elementos occidentales, preservando los principios de reciprocidad, redistribución y autarquía, ¿no? También nos dice que la economía comunitaria se caracteriza por su diversidad e interculturalidad, teniendo como sujeto principal a la comunidad. Es una economía de trabajo colectivo en función de la colectividad, de la solidaridad, de equilibrio y armonía con la madre tierra y la naturaleza, del respeto a los seres humanos, integrada a formas de propiedad comunitaria, con una identidad comparativa, promoviendo prácticas sociales de producción, distribución, redistribución y consumo. La economía comunitaria promueve la integración de las diferentes formas de organización económica para lograr el desarrollo social y económico. La educación de personas jóvenes y adultas debe constituirse en un elemento principal para fortalecer la economía comunitaria. Bien, dentro de esto también hablamos de una educación técnica, una educación tecnológica y una educación productiva. Bien, vamos a ver a qué se refiere eso. La educación técnica, tecnológica y productiva debe ser comprendida como un proceso de formación integral orientada a la producción tangible e intangible de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas del contexto local, regional y departamental, pero valorando los saberes, conocimientos y experiencias de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, para conseguir la resolución de problemas o como respuesta a las necesidades y demandas del contexto. En todo caso, nos dice la técnica, como la tecnología y la producción, son elementos que acompañan al ser humano en toda su historia. La técnica entendida como procedimiento y recursos utilizados para conseguir propósitos específicos, en la busca de satisfacer necesidades y expectativas o resolver problemas. Se trata de habilidades, destrezas, tanto intelectuales como manuales, que usualmente unen conocimientos y herramientas transmisible consciente o inconscientemente de generación en generación. A eso es lo que se denomina técnica, ¿no? Por otra parte, la tecnología o tecnologías son grupos de saberes técnicos organizados científicamente para constituirse en un cuerpo de conocimientos socialmente construidos como bienes y servicios, facilitadores de la adaptación, pero también de la transformación del entorno socioeconómico y político. La producción es el proceso a través del cual ciertos bienes y servicios se transforman en otros de mayor valor. Tiene que ver con operaciones para optimizar y aumentar la utilidad o su valor necesariamente con un concepto dice lleva a otro, de la generación de valores agregados a la administración de medios que implica una actividad económica de creación y provisión de bienes. La educación técnica y tecnológica productiva está fundamentada sobre una perspectiva de producción comunitaria, contraria a la formación técnica tradicional de mano de obra calificada para
insertar laboralmente bachilleres en el mercado o para proporcionar a las empresas personales. La educación técnica, tecnológica y productiva está orientada al proyecto de sociedad que plantea la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, y la misma la Ley de Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez, con el propósito de cambiar la matriz productiva del Estado plurinacional, sea a través de la tecnología de punta o del rescate de técnicas milenarias, pero sobre todo respetando la armonía con la madre tierra y el cosmos. La educación técnica, tecnológica y productiva genera amplios beneficios sociales en la cualificación de personas, mejorando las perspectivas del desarrollo del país, los indicadores económicos y sociales. En esa perspectiva, ¿no? Este tipo de educación productiva tiene que ser coincidente y acorde a la diversidad y la pluralidad de nuestro Estado, además de adecuados, ¿no? Con el periodo histórico en el que vivimos. Bien, ahora vamos a hablar de la educación técnica, ¿sí? Frecuentemente, al hablar de la educación técnica, tenemos la idea que se refiere a un tipo de enseñanza teórico en el aula, combinada en todo caso con la práctica operativa de un oficio concreto para responder a las demandas del mercado o a las necesidades de la formación de los participantes. También, ¿no? Sobreentendemos que el problema de la educación técnica es el equipamiento y los insumos para la práctica operativa. Es decir, nuestra preocupación se encuentra en cómo desarrollar una educación técnica antes que en el para qué o el por qué de la educación técnica. El propósito de la educación técnica de las personas jóvenes y adultas es la formación teórica y práctica de conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, valores, principios, es decir, en todas las dimensiones de la persona, que pueda responder a la transformación del patrón de desarrollo primario exportador. Por lo tanto, el objeto de la educación técnica no es simplemente incorporar mano de obra formada al mercado laboral. En el ámbito pedagógico, los participantes van a generar ideas creativas, producir cosas, hacer cosas, para que el conocimiento se adquiera produciendo y haciendo. Definiendo la educación técnica, afirmamos que es un conjunto de procesos formativos que contribuye al desarrollo de todas las dimensiones, ¿no? De la persona que permitirá en todo caso mejorar su productividad. La formación técnica es una combinación entre la teoría y la práctica con la intención de desarrollar emprendimiento. Ahora, vamos a hablar a qué se refiere cuando nosotros hablamos de una educación tecnológica. Hoy vivimos en un contexto en que la tecnología marca el ritmo de nuestras vidas, ¿no? En todo caso, nos dicen el último censo, ¿no? Demuestra que el 71% de los bolivianos y bolivianas cuentan con un teléfono fijo o móvil. En otras palabras, vivimos en un mundo modelado por la tecnología. Por lo tanto, es necesario educar a la persona joven o adulta para vivir en este mundo inmerso en la tecnología, para evitar el analfabetismo tecnológico y desarrollar la cultura tecnológica. La tecnología no es solo producto del avance y desarrollo de la ciencia moderna de los últimos siglos, es tan antiquísimo como el hombre mismo, que ha crecido y revolucionado al igual que las necesidades del ser humano. En todo caso, nos dice, la tecnología es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociocultural con el fin de solucionar problemas concretos. La tecnología es un fenómeno cultural. Existen sistemas tecnológicos en el mundo como culturas. La técnica y la tecnología son conceptos indisolubles y ligados a la historia del ser humano. Las tecnologías andino-amazónicas representan hoy todavía un sistema lógico y coherente de conocimientos, experiencias y prácticas. Es adecuado y pertinente en lo económico, ecológico, social, cultural y el paradigma del vivir bien, ¿no? El conocimiento tecnológico, nos dice,
Es una forma, ¿no?, alternativa de plantear las tecnologías adecuadas para la conservación de los recursos renovables y al potenciamiento de los renovables, así como al cuidado de la madre tierra. La tecnología eurocéntrica se guía por una lógica de la causalidad eficiente orientada a una economía de la producción mecánica. Y la tecnología andino-amazónica tiene una lógica biológica y ética en armonía con la madre tierra, además ubicada a una economía de producción comunitaria. El Estado plurinacional sustenta normativamente el desarrollo de la educación tecnológica con la perspectiva de la industrialización de los recursos naturales y superar la economía basada solamente en la extracción de materias primas a través de la generación de conocimientos y tecnologías para su aplicación en los procesos productivos, que responda a las vocaciones y a las potencialidades productivas, vinculando ciencia, tecnología, técnica y producción. La idea final es combinar la tecnología universal con los saberes y conocimientos en el marco de la complementariedad y la reciprocidad. La educación tecnológica en el modelo educativo. La educación tecnológica en el modelo educativo sociocomunitario productivo es un proceso integral de producción cultural que desarrolla ciencia y tecnología a partir de la investigación implicada a la producción tangible e intangible. Además, comprende la valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y está dirigida a la resolución de problemas locales, socioculturales y económicos. También, por otra parte, nos indica que la educación tecnológica de las personas jóvenes y adultas tiene el propósito de orientar a los participantes al conocimiento y comprensión de producción y a fortalecer su capacidad creadora e imaginar soluciones a problemas concretos de la realidad. En otras palabras, percibe, en todo caso, a la tecnología como una forma de pensar y de transformar la realidad. En el currículo base de la educación de personas jóvenes y adultas, la educación tecnológica está expresada como un campo de saberes y conocimientos. En este caso estamos hablando de ciencia, tecnología y producción, que orienta las áreas de saberes y conocimientos en el bachillerato técnico humanístico como matemática, educación técnica productiva, en este caso formación de especialidad, además de emprendimientos e informática. Entre las características de la educación tecnológica se refiere a las actividades intelectuales manuales y manipulación de herramientas o materiales en el marco de la resolución de problemas de la realidad sociocultural, ¿no? En todo caso, y económica. Para ello, utiliza conocimientos y saberes universales, como también conocimientos y saberes expresados, y busca sobre todo despertar la creatividad en la búsqueda de las soluciones más pertinentes a problemas reales. La formación del bachiller técnico humanístico en lo referente a lo pedagógico toma en cuenta los procesos educativos, la creatividad como el motor de la innovación tecnológica. Bien, ahora vamos a ver también esta parte donde nos habla de la educación productiva, las vocaciones, las potencialidades productivas, ¿no? Como primera parte tenemos, nos dice, el vínculo de la comunidad con el trabajo productivo. En el actual modelo, la educación productiva se construye en relación, no en todo caso, a la comunidad, educación y trabajo productivo. El modelo educativo sociocomunitario productivo representa una auténtica superación de la educación tradicional. En la Ley 070, Avelino Siñar y Lizardo Pérez, de nuestro sistema educativo, impulsan la educación productiva a través de una construcción comunitaria de procesos educativos realizados en los centros de educación alternativa. La educación de personas jóvenes y adultas aporta a la construcción y consolidación del Estado plurinacional mediante la recuperación y recreación de las distintas experiencias históricas de la educación productiva. Esto representa el primer desafío, ¿no? Dice, de nuestro modelo educativo.
El otro reto es la construcción comunitaria, por lo tanto, debemos comprender que el modelo y el currículo base no solo, en todo caso, no son solo debates teóricos, pedagógicos, sino representa la orientación de una manera de comprender y asumir nuestra profesión, nuestra educación y nuestra vida en comunidad. La concreción curricular en los procesos educativos de centros de educación alternativa debe estar vinculada y articulada a las vocaciones y potencialidades productivas del entorno local y regional. Concretar los procesos educativos significa articular la práctica con la teoría en las actividades curriculares del aula taller, a partir de las experiencias productivas de la comunidad y desarrollar una conciencia productiva en las y los participantes, orientada hacia el emprendimiento y la empleabilidad. Para lograr una educación productiva pertinente que responda a las necesidades, demandas y expectativas de la comunidad, es imprescindible el análisis de las vocaciones y potencialidades productivas del contexto local y regional. Ahora, ¿a qué se denomina las vocaciones productivas? Entre los aspectos esenciales para la definición de los sectores productivos del desarrollo económico de cualquier región está la identificación de sus vocaciones productivas,